Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a comentar este American Vampire Integral 2. Es un tomo de similar calidad al número 1, una edición que está bastante bien cuando el bot lo hace bien, hay que decirlo. Lomo curvo, páginas cosidas, un diseño que está bien, aunque yo este dibujo, la verdad es que creo que es el menos afortunado de las portadas de todas las que componen este tomo, pero bueno, esos son gustos. Y al final, como en el anterior, hay bastantes extras en forma de portadas alternativas, extras también en forma de la creación de las portadas por parte de los diferentes dibujantes que trabajan en este tomo, que son muchos. Y luego también hay, vamos a verlo aquí, lo he dicho, el estudio de portadas, las diferentes versiones. Y luego tenemos aquí algunas páginas de sketches y algunas páginas de aquí, creación de viñetas. Bueno, bastante bien. Y en cuanto al contenido, pues esto es el segundo integral que incluye los números de la serie 12 al 27 y también la miniserie de 5 números Selección Natural, ya publicada por SC aparte. Bueno, y este tomo pues tiene, por supuesto, los guiones de Scott Snyder y estos dibujantes, Rafael Albuquerque, Sam Murphy, Jordi Bernet, el español Bernet, y Daniel Selec, que para mí para mi gusto es el peor de los que componen esta terna. Continuamos con las aventuras de Sweet de nuestro protagonista, ese vampiro americano que es la nueva evolución natural de los vampiros. Y empieza, bueno, aquí está, todas las páginas, todo el índice, todos los números que lo componen, con cada una de las páginas y los autores de cada una de los capítulos. El primero es de este dibujante balcánico que la verdad es que no me gusta su estilo, pero bueno, tampoco es especialmente malo y solo se ocupa de este número. Y es un número en el que se nos cuenta una historia del pasado de Sweet, que ya a principios del siglo XX, cuando el oeste, el viejo oeste, se había terminado, proliferaban estos espectáculos que eran una especie de circo en donde llevaban a mostrar a las ciudades y a las zonas más civilizadas viejas glorias del salvaje oeste que se habían hecho populares a base de libros, a base de folletines y de artículos periodísticos. Un viejo indio, un antiguo héroe de guerra, tenemos a una cabaretera famosa por ser amante de Sweet, que es testigo de eso y en principio quiere irse porque le da pena la decadencia, le da pena, pero algo le hace volver y bueno, desencadena su furia. Pero esto pasa, el número está bien. A nivel de guión no vamos a pasar más para no hacer spoiler. Simplemente nos explica por qué Sweet dejó las tierras del oeste y por qué fue a la civilización, porque para él ya se había acabado su mundo, el salvaje oeste, donde creció, donde nació, donde él se sentía bien, pues ya había desaparecido, estaba desapareciendo y tocaba encontrar nuevos lugares. Luego tenemos una historia bélica de personajes que conocimos en la primera parte, en el primer tomo. Esta chica convertida por Sweet y su marido, que se ven envueltos por avatares de la historia. En la Segunda Guerra Mundial viven retirados tranquilamente, a pesar de la Segunda Guerra Mundial, pues ellos viven tranquilamente en un rincón del mundo hasta que son captados por una especie de... Aquí Snyder introduce una organización equivalente a AIDP, la de Hellboy, pues una organización que se encarga de cazar vampiros, una organización que se trata de acabar con ellos, muy bien estructurada y que de alguna manera involucra a nuestros personajes en una misión a una isla del Pacífico que parece es el nido de una raza de vampiros. Snyder amplía mucho el mundo de su historia, incluyendo a muchísimas razas de vampiros, lo cual está bien. Lo que pasa es que no profundiza en ninguna de ellas y da la sensación de que se lo va inventando sobre la marcha, pero que no utiliza nada, ninguna de las creaciones que hace, pues para aportar algo a la trama. Simplemente son los enemigos de final de fase que no vuelve a ellos. Y esa sensación la tienes durante todo el tomo, que va creando y va haciendo referencia
a diferentes razas y diferentes ramas de la familia vampírica. La trama de este pues es una historia de guerra. Lo bueno que tiene el cómic de American Vampire es que al ser un personaje aparentemente inmortal o que no envejece, pues puedes hacer historias desde el salvaje oeste, que es cuando nació, en adelante. Y luego veremos otra ya en los años 50. Una historia de guerra, pues rutinaria, en cierta manera, y que resalta por el dibujo de Albuquerque, que está bastante bien, sobre todo si lo comparamos con el dibujo de las primeras páginas, que realmente, ya digo, no me ha gustado. Sin embargo, al final de la historia, pues adolece de los tics de Snyder. Snyder es como un niño que se inventa grandes historias, pero que los detalles, el hacer que sean creíbles, el hacer que le dan igual. Su metal o su death metal es un ejemplo de eso. Él quiere algo molón, algo grande, algo... Y las motivaciones de los personajes, el hacer que sea creíble, pues eso a él le da igual. Y claro, a un lector que pida algo más, que no simplemente quiera una historia molona, sino que quiera que los mecanismos de la misma funcionen, pues le falla. Y a mí me falla bastante. Sobre todo al final, la relación entre los personajes, no voy a decir quiénes, ese cambio de actitud de uno de ellos, porque sí, porque le viene bien al guionista, pues es lo que hace decaer para mí mucho esa historia. Aparte de que, como digo, no saca partido a esas razas de vampiros que las usa y las tira sin desarrollarlas para nada. El grueso de esta historia, de este tomo, es selección natural. Una historia que involucra vampiros y nazis. ¿A quién no le puede gustar esa mezcla? Pero que, sin embargo, en manos de Snyder se vuelve una historia completamente ridícula. La salva el dibujo espectacular de Sean Murphy, uno de los mejores dibujantes del mercado actual. Y bueno, pues de nuevo, Sweet es aquí, directamente no aparece. Iba a decir que es un secundario como en la historia anterior, pero no, aquí directamente no aparece. Y aquí dos agentes de esa organización, la Hermandad de la Estrella del Alba, que es la que se encarga de mantener a raya a los vampiros, pues ellos son los protagonistas. Tienen que infiltrarse en un castillo alemán donde, y bueno, fijaos, el dibujo de Murphy, espectacular. Esto es la base secreta de esa organización, que ya digo, podemos considerarla el AIDP, o los cuarteles de la Liga de los Hombres Extraordinarios de Moore. Pues tienen que infiltrarse en un castillo alemán lleno de nazis, que de nuevo pues hay un científico que ha descubierto algo y ellos tienen que evitar que ese algo caiga en manos de los nazis. Pero ¿cómo se desarrolla la historia? Porque sí, sin ninguna justificación a las acciones y a los acontecimientos, pues le quita mucho interés. Y el final que es una auténtica chorrada, que me ha recordado a lo peor de Metal. Así que aunque el dibujo probablemente sea el mejor de este tomo, la historia es la peor para mí, con diferencia. Todos los tics, todos los... el porque sí, porque mola, porque quiero, de Snyder se dan aquí. Y la verdad es que la historia sufre mucho. Y bueno, tenemos aquí un interludio, después de ese gran bluff, que es selección natural. Tenemos aquí un interludio de un par de números que nos retrotrae a la infancia de Sweet, con dibujo de Burnett, que es una delicia. La narrativa que tiene, como con pocos trazos, la expresividad que le da a los rostros. Y bueno, pues vemos como Sweet era desde pequeño así. Nos cuenta cómo fue adoptado por una familia, unos granjeros, y tiene un hermano que es, digamos, el mesurado, el que tiene cuidado, el que intenta cumplir las reglas. Y Sweet desde niño era totalmente incontrolable. Después hacemos un flash forward y los vemos a ellos ya en el ejército, enfrentándose a unos indios, y descubrimos aquí una trama que parece sacada de Blueberry, por supuesto con muchísima menos años luz de la calidad de la obra franco-belga, pero que funciona como historia del oeste y que introduce un elemento vampírico, como no podía ser de otra manera, dejando claro que quizá Sweet no fue el primero de esa nueva raza de vampiros. Pero bueno, historia entretenida,
y un buen dibujo, la más compensada de este tomo para mí. A pesar de que vuelve a caer en los lugares comunes y en porque sí. Snyder es como un niño que le encargan hacer un guión y él mete cosas guays o mete cosas que ya has visto 1000 veces y que nos sorprenden. Yo le pediría mucho más a un guionista profesional y a uno del nombre y el peso de este autor. Bueno, y ya saltamos a la que ha sido mi historia favorita, Carrera Mortal. Esto está en los 50, esto parece sacado de una película de James Dean, Rebelde sin causa. Nuestro protagonista no es Sweet, es un joven con la estética de la época, un joven que se enfrenta a, bueno, vampiros. Pero la verdad es que está muy bien construido las motivaciones del chaval, lo que le hace funcionar, la relación que tiene con una novia que parece sacado, como digo, una película de los años 50. Los padres de la novia se niegan a que tenga relación con este niñato sin futuro. Los padres son algo más de lo que parecen y el chico también. Me ha gustado bastante todo y creo que es la historia más redonda de las que componen este tomo. Además, el dibujo de Albuquerque está muy bien, fijaos esta viñeta, por ejemplo, y luego introduce un cambio en el statu quo de Sweet que no se explica, que se supone que más adelante nos lo explicarán el porqué, que es lo que hace que tengas ganas de continuar con la serie, porque el nivel de este tomo en comparación con el primero baja bastante. Sobre todo, por un lado, porque a nivel gráfico, pues ese baile de dibujantes no le beneficia, aunque menos el primero, todos son buenos, pero no hay una unidad gráfica que a mí eso personalmente me gusta en una serie. Y luego, a nivel de guión, pues muy inferior al tomo original. Pero esta historia y la situación de Sweet al final de esta, la verdad es que hace que te entren ganas, que tengas ganas de continuar para saber qué ha pasado, qué es. Y la última parte, de nuevo sin Sweet, es un personaje que hemos conocido en la segunda historia, la Segunda Guerra Mundial, y que de nuevo explora o amplía este mundo de vampiros, estas razas, está mezclándolo con la segregación racial, con el racismo. Está bien, está correcto, pero como digo, Snyder no aprovecha esas razas que crea a diestro y siniestro y simplemente son enemigos de final de fase que podían, en manos de otro guionista, darle una mitología y crear algo mucho más potente. Pero bueno, y nada más, como digo, un tomo inferior al otro, al anterior, un tomo que cuando lo lees se lee entretenido. A mí me saca de la lectura las constantes porque sí de Snyder, la falta de explicaciones, el tirar por el camino fácil y los momentos ridículos, y que, bueno, se justifica continuar con la colección por ver cómo se ha llegado a ese cambio de situación de nuestro protagonista, que se supone que nos lo explicarán más adelante, pero que entiendo perfectamente al que se baje aquí y va a otra cosa. Bueno, lo dejamos. Un saludo y hasta la próxima.